Betty, en un momento de desesperación, huye de su prometido, quien actuaba como un demente y expulsaba de sus manos unos extraños poderes helados tras colocarse una corona. Asustada y cada vez más rodeada de nieve, Betty se esconde esperando estar a salvo. De repente, un portal aparece de la nada mostrando a su prometido al otro lado. Él, con una expresión de arrepentimiento, le pide perdón por lo que sea que haya hecho bajo los efectos de la corona. Le explica que, aunque ha vivido más de 1000 años, nunca ha dejado de amarla. Betty, al ver que el portal se cerraba, se lanza a través del portal, solo para encontrar a su amado, ahora libre del hechizo, pero al borde de la muerte. Ok. Sé que hasta ahora no se está entendiendo ni papá, pero permítanme explicarles. Betty Groff es una estudiante de antropología que quedó fascinada con el trabajo investigativo de Simon Petricott sobre artefactos mitológicos. Un día, en la biblioteca, mientras buscaba entre libros, su mano se encontró con la de Simon. Un antes y después en la vida de Betty, puesto que más tarde, cuando asistió a la presentación del libro, al terminar se le acerca para pedirle un autógrafo y expresarle su admiración por su trabajo. Y durante la conversación, Betty le propuso una teoría tan original que ni siquiera Simon había pensado. E impresionado por su ingenio, Simon le invita a unirse a él a una expedición para buscar el Enquiridión. Y aunque Betty ya había planeado un viaje a Australia para estudiar petroglifos durante 6 meses, decidió aceptar la invitación de Simon debido a la emoción por la oportunidad de colaborar con él. Durante la expedición, Betty empieza a sentir algo más que admiración por el profesor, pues a medida que pasan los días juntos se da cuenta de que le gusta no solo por su trabajo, sino también por su personalidad, lo cual hace difícil evitar tener sentimientos románticos hacia él. A pesar de sus sentimientos, Betty, al no notar ninguna señal de que Simon sienta lo mismo por ella, decide limitarse en ayudarlo con la búsqueda del Enquiridión. Cuando finalmente se corre el rumor de que han encontrado el Enquiridión, Betty se alegra sinceramente por Simon, y aunque podría haber compartido dicho logro junto a él, elige no interponerse en su felicidad, ya que sabe que este logro es más significativo para Simon. Mejor me quedo aquí. ¿Qué? Este es tu momento. Unos días después de haber dejado una nota en un libro de la biblioteca en la que le confesaba a Simon sus sentimientos y su deseo de estar a su lado para viajar juntos por el mundo, Betty se prepara para irse a Australia. Pero justo antes de abordar el autobús, Simon llega, la detiene y finalmente le confiesa que la quiere a su lado. Así que ambos toman el autobús y se dirigen a Australia a estudiar petróglifos, ¿verdad? Bueno, en realidad, gracias a esta confesión, Betty decide quedarse con Simon. Él es la única razón por la cual elige no irse a Australia. Más adelante, vemos a Betty y a Simon trabajando juntos en el estudio del Enquiridión. En una ocasión, Simon llega a casa con una corona antigua que le compró a un anciano en Escandinavia, otro artefacto mitológico fascinante. Simon se prueba la corona para jugar un poco, pero al hacerlo, Betty observa cómo su prometido empieza a ser afectado por el poder helado y la locura que le da la corona, lo que nos regresa al principio de este video. Betty, una vez en el reino helado, se da cuenta que su prometido está al borde de la muerte. Desesperada, sabe que debe actuar de inmediato para salvarlo, lo que significa restaurar el poder de la corona. Sin perder tiempo, toma la alfombra voladora y se dirige a enfrentar a Bella Noche, la responsable de que la corona haya perdido su poder. Y mientras Simon se encuentra literalmente cara a cara con la muerte, Betty de un zarpazo logra derrotar a Bella Noche, salvando así al rey helado, pero condenando a Simon nuevamente a la locura. Así que con el corazón roto pero decidido, Betty se jura a sí misma que hará hasta lo imposible para deshacer el hechizo y recuperar a su amado. Es interesante observar cómo la relación entre Betty y Simon comienza con la admiración que Betty siente por él. Esta admiración se convertirá en el fundamento de todas las decisiones que ambos tomarán en el futuro. Su respeto y fascinación por Simon son tan fuertes que Betty se mantiene siempre atenta e comprometida en su relación, recordando todo lo que él le cuenta sobre sus investigaciones acerca de el Enquiridión, la corona y golf.
tanto que estos conocimientos serán cruciales para ella más adelante. Al estudiar a los magos de O, Betty se da cuenta de que todos los usuarios mágicos presentan diferentes niveles de magia, locura y tristeza, un concepto que ella llama MLT. Ella cree que estudiar estos síntomas la llevará a entender las causas fundamentales de la magia y a controlar las fuerzas que afectan a Simon, pues considera que uno de los métodos para descubrir el circuito de la magia es a través de la locura y la tristeza. Por eso decide ayudar al hombre mágico con su experimento, ya que él muestra una anomalía. Es mágico, está loco, pero niega estar triste. Por ende, Betty sospecha que entender la clave de esta anomalía podría ser la llave para curar a Simon. Lo que Betty no sabe, y nosotros sí, es que no es buena idea confiar en el hombre mágico, ya que es uno de los seres más despreciables de todo O. Y no me equivoco, ya que le hizo creer a Betty que el experimento era para convertirlo en Glove, pero en realidad era una trampa para que él pudiera recuperar a su esposa, Marguls, quien había desaparecido en las fauces de Golf. Y mientras bombean los hornos para la ejecución del experimento, Betty le pregunta al hombre mágico sobre Marguls y por qué conserva la foto de ella en su estante. El hombre mágico evade la pregunta, tal vez porque esto revelaría que aún sufre la pérdida de su esposa y que por ende miente sobre no sentir tristeza. Así que le menciona ver un cangrejo coco que nada en la piscina del vecino en la noche oscura, insinuando que tal vez Simon esté ahí, y preguntándole a Betty ¿quién más podría estar sosteniendo el aliento en el fondo de esa piscina? Cuando el experimento comienza, Fin de Pan destruye la probeta en el momento crucial, interrumpiendo el experimento. Ahora el hombre mágico, que deja de ser mágico, le habla a Betty, que asegura ser ella quien ahora ve al cangrejo Coco salir de la piscina. Veo un cangrejo saliendo de una piscina oscura. Sí, yo también quedé así como de ¿qué putas pasó acá cuando vi este capítulo por primera vez a los 13 años? O sea, aquí sí se la verde, la verdad. Pero bueno, proseguiré a analizar este episodio dedicándole unos buenos minutos, puesto que este capítulo está cargadísimo de simbolismos esotéricos, analogías y mensajes profundos, tanto que lo hace en uno de los episodios más complejos y filosóficos de la serie. Aquí va mi interpretación. Al ver a Simon en una noche oscura bajo la tenue luz de la luna en el fondo de una piscina y con un cuerpo de cangrejo, me es imposible no relacionarla con la carta del tarot Arcano 18, o también conocida como la luna. Esta carta se asocia con el inconsciente, las ilusiones y el mundo de los sueños. Esta carta del tarot presenta un paisaje nocturno con la luna, un lobo y un perro aullándole, mientras un cangrejo emerge de las aguas de un lago. Según el simbolismo del tarot, la luna representa el inconsciente y lo que está oculto. La luz de la luna, que es tenue y parcial, no ilumina completamente el entorno, lo que puede llevar a una percepción distorsionada o confusa de la realidad. Mientras, por otro lado, vemos el agua, que normalmente es asociada con las emociones. En este contexto, lo más destacable son dos elementos, el agua y el cangrejo. El agua o la piscina puede simbolizar la magia, la locura y la tristeza, mientras que el cangrejo representa a aquella persona que no podrá salir de allí por sí solo. En este caso, Simon. La presencia de Simon en el fondo de estas aguas oscuras durante una noche sombría no es casual, pues indica que está sumergido en lo más profundo del agua. Está atrapado en la locura y la tristeza causadas por sus traumas y problemas no resueltos, de los cuales su inconsciente no puede escapar. Algo a destacar es que el hombre mágico puede ver claramente al cangrejo Coco porque, aunque lo niega, él también está atrapado en las profundidades de la locura y la desolación, pues lleva una gran carga por haber perdido a su esposa y está obsesionado con recuperarla. Podría verte otra vez a la tú original. He buscado por doquier, ¿sabes? Incluso te imaginé en el cuarto del tiempo de Prismo. Vaya, viejo, esto nunca había pasado antes. Y con respecto a la pregunta que hace sobre quién más podría estar en el fondo del agua, es una advertencia para Betty. Si sigue por ese camino,
podría terminar igual que Simon, ahogándose en su obsesión. Por eso cuando Betty transmuta en la magia puede ver al cangrejo Coco, que por cierto, como dato curioso, investigando un poco sobre esta especie de cangrejo en específico, resulta que estos, a diferencia de muchos cangrejos, no pueden nadar. Y aunque comienzan su vida en el océano como larvas que flotan en el agua, eventualmente se adaptan a tierra firme, siendo muy peligroso para esta especie el caer en aguas profundas. No sé, me pareció un dato curioso, así que lo quería decir. Bueno, ¿recuerdan el título del episodio? You forgot your floaties, o en español, olvidaste tus flotadores. Frase que resume el salto al vacío que da Betty cuando se convierte en la mujer mágica. El punto acá es que ahora Betty puede escuchar con claridad lo que dice Simon. Olvidaste tus flotadores. Estas palabras llenas de simbolismos no las podemos escuchar nosotros porque no tenemos síntomas de MLT. Sin embargo, Betty puede escucharlo con tanta claridad que la abruma y con una expresión de asombro deja escapar un grito desesperado al comprender el alto precio que ha pagado por intentar salvar a Simon. Como sabrán, los flotadores son dispositivos que nos mantienen a flote en el agua, y para alguien que no sabe nadar, son indispensables para estar en aguas profundas, y el no tenerlos puede ser devastador. Cuando Betty se convierte en la mujer mágica, Simon emerge de lo más profundo del agua solo para decirle olvidaste tus flotadores, insinuando que Betty se sumerge en aguas profundas sin saber nadar, siendo claramente esto una metáfora, ya que en el contexto se puede interpretar como un comentario sobre Betty adentrándose en el mundo del MLT sin estar realmente preparada para las consecuencias. Aquí ella pierde la razón y la objetividad, lo que no le permite ver las cosas con claridad y cae sumergida en lo más profundo de su psique, sin ningún tipo de ayuda para salir de allí, dejándola atrapada en su obsesión por salvar a Simon. Ahora ya no hay vuelta atrás, ha caído en la locura y desolación. En su afán por curar a Simon, Betty secuestra a Gunther para extorsionar al Rey Helado y conseguir su corona. Una vez que tiene la corona, modifica su circuito insertando un virus mágico en su software, con la esperanza de reprogramar su deseo inicial. Sin embargo, este virus comienza a afectar el cerebro y cuerpo del Rey Helado, haciéndolo retorcerse como la niña del exorcista. Bonnie y Marceline, al notar el comportamiento extraño del Rey Helado, ingresan virtualmente a la corona, y junto a lo que parece ser el subconsciente de Simon, identifican el problema: Betty Virus. Simon, al notar cuán obsesionada y trastornada está Betty por salvarlo, se derrumba en llanto al ver en lo que se ha convertido con tal de curarlo, e intentando razonar con ella, le recuerda cómo se conocieron, logrando que Betty recupere la cordura, permitiéndonos un momento conmovedor por el reencuentro entre Betty, o más bien la IA de Betty, con Simon. Así que felices de verse nuevamente, se dan un beso. Ahora, fuera de la locura, Betty decide detenerse en lugar de seguir modificando el circuito de la corona, prefiriendo pasar unos segundos al lado de su amado, aunque esto signifique ser eliminada del software y perder la oportunidad de curarlo. Después de numerosos intentos fallidos de recuperar a Simon, Betty se siente cada vez más frustrada y enojada. Al ver que ninguna de estas acciones ha tenido éxito, decide intentar con un acercamiento directo, pues cree que si puede activar los recuerdos de Simon, tal vez él pueda reconocerla y poco a poco reconectar con él. Una opción mucho más racional si me lo preguntan. Así que Betty se dirige al Reino Helado. Al llegar y ver que el Rey Helado la confunde con un pájaro, comienza a hablar con él sobre su pasado, mencionando que solían ser colegas y que su nombre es Betty Grove. Sin embargo, al decir su nombre, el Rey Helado interfiere de manera torpe pretendiendo saber quién es. Esta actitud solo aumenta la ira y frustración de Betty, que en un impulso decide invitarlo a una cita con la esperanza de que un reencuentro social pueda ayudarle a recordar. El Rey Helado claramente acepta con ojos de ilusión la invitación y se prepara para la cita comprando un traje nuevo. Betty se arregla para la ocasión y, usando su magia, abre un portal que recrea un restaurante al que solía ir antes de la guerra. El ambiente simula perfectamente aquellos días cuando Simon le daba libros debido a su suscripción en el club de un libro por día. Se sientan a disfrutar de la cita y cuando Betty cree que finalmente ha despertado algún sentimiento en él, el Rey Helado asustado finge una llamada de emergencia contestando con un
Joder, qué frustrante debió ser esto para la pobre Betty, cosa que solo la enfurece, quien ya sin paciencia lo echa del lugar. Ya sola y como síntoma de su creciente locura, Betty comienza a hablar consigo misma, buscando consuelo y respuestas en los rincones más oscuros de su mente. Se pregunta qué está haciendo mal. De repente, la mantícora le responde que tal vez está persiguiendo a alguien que ya no existe y le sugiere que, en lugar de tratar de recuperar al Simon del pasado, debería aceptar al Rey Helado tal como es ahora. Pues después de todo, ella también ha cambiado y mucho. La observación de la mantícora impacta profundamente en Betty e interpreta que son como sombras, como dos fantasmas atrapados en un limbo, y da el primer paso para aceptar, aunque sea un poco, que su prometido ya no existe. En un acto de resignación, Betty decide ir con Simon, el Rey Helado, para divertirse un rato con él usando sus poderes mágicos. Y justo en ese momento aparece Pin, quien la congela y secuestra para usarla como batería mágica para sus propios planes. Sin embargo, cuando el Rey Helado intenta rescatar a Betty, se produce una explosión que divide al reino de O en 4 elementos: fuego, hielo, dulce y slime. Si no entiendes mucho de lo que hablo, la explicación de esta parte de la serie ya la abarqué en mi video de la Dulce Princesa, así que si gustas puedes ir a checarlo después de ver este. Para no alargar mucho la historia, el Rey Helado, aún vestido con el traje de su primera cita, decide rescatar a Betty con la ayuda de Finn y Jake, y aprovechando un descuido de Pin, la rescata, la descongela, enciende una fogata para ella y le da una sopa de pollo para que se abrigue. ¡Ah! Tan lindo. Y aunque quedó drenada de casi toda su magia ante la preocupación de Finn y Jay por el hechizo que afecta a O, Betty sugiere que puede solucionarlo si consiguen un libro mágico, el Enquiridión. Finn revela que tiene el libro en su mochila y se lo entrega. Betty, sorprendida por la facilidad con la que obtiene el libro, se ríe incontrolablemente, probablemente porque ha estado buscando ese libro durante mucho tiempo. Sí. ¿Qué? Con el libro en sus manos, Betty comienza a estudiarlo y descubre que si reúne las 3 joyas reales de las coronas de las princesas elementales, podría usar el Enquiridión para crear un contrahechizo elemental y restaurar O. Así, Finn y Jay se embarcan en la búsqueda de las gemas pertenecientes a la princesa Flama, Dulce y Slime. Una a una, Finn consigue las gemas y mientras intentaba huir del reino Dulce para no ser convertido en Dulce, se las entrega a Betty para que realice el contrahechizo. Sin embargo, en ese momento... Ahora vamos por la princesa grumosa y salgamos de aquí. Betty lo traiciona y con una risa siniestra huye con las gemas, abandonando a Finn ante el peligro, pues el verdadero plan de Betty siempre fue abrir un portal que la regrese al pasado y así evitar que Simon se ponga la corona. Todo esto sin importarle condenar a O con tal de llevar a cabo sus planes. Cuando el Rey Helado sugiere regresar a buscar a Finn, Betty lo noquea y, queriendo apaciguar cualquier sentimiento de culpa, se dice a sí misma que hace lo correcto. Finn me ama. Él me ve como un guapo hermano mayor. No hay otra manera, seguiré mi plan. Arriba de la nube, ata al Rey Helado y conecta la corona, una especie de motor, y el Enquiridión a ella misma para continuar con el plan. Y a pesar de que en el anterior capítulo dio muestras de aceptación, en este punto recae en su obstinada y obsesionada decisión de volver a ver a Simon. Ya a punto de culminar su plan y cada vez más loca, el Rey Helado se interpone en medio del experimento haciendo explotar a Betty, que por alguna razón va a templar a Marte, enfrente del hombre rey, antes el hombre mágico. Atorada por el humo, empieza a toser y este le dice: en verdad te equivocaste. Espera, ¿dónde? Aquí arriba. En verdad te equivocaste. Como castigo para que reflexione sobre sus acciones, el hombre rey condena a Betty a llenar un enorme pozo con arena, grano por grano. Cree que este castigo podría curar la obsesión de Betty por salvar a Simon y aliviar la locura mágica que le afecta. Esta escena en la que Betty llena el pozo grano a grano puede interpretarse como una representación de los intentos inútiles de reconstruir la mente fragmentada de Simon.
Tiempo después, Finn viaja a Marte junto con Jermaine en busca de Jake, quien estaba perdido en el espacio. Al encontrarse con Betty y el hombre rey, este último los envía dentro de una cápsula telemétrica en compañía de Betty. Dentro encuentran diversos desafíos y acertijos diseñados para confrontar sus conflictos internos y obsesiones. Finalmente los lleva a un cuadro que del otro lado muestra a la Betty del pasado, justo unos días antes de conocer a Simon. Se nota que Betty está llena de emoción por su futuro en Australia estudiando jeroglíficos. La mujer mágica observa esta escena con una cara de desolación, posiblemente reflexionando sobre la decisión que tomó antes de ese vuelo. Y es aquí que nos revelan que en esos días conoció a Simon, y desde el momento en que lo conoció le pareció tan increíble que decidió no ir a Australia, prefiriendo quedarse con él y ayudarlo en su búsqueda del Inquiridión. Jermaine le sugiere enfocarse más en sí misma y olvidarse de Simon por su propio bien. Sin embargo, Betty se pregunta si eso es algo que todavía puede hacer, pues ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo a Simon que no está segura de si queda algo de su identidad en ella. Pero tal vez deberías enfocarte un poco más en ti, ¿entiendes? ¿Pero aún puedo? Pasé tanto tiempo dedicada a Simon que no estoy segura de que quede un yo después de todo. El psicoanalista Carl Jung, a quien hemos mencionado en videos anteriores, define la personalidad utilizando el concepto de arquetipos, que son patrones universales que guían nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Uno de estos arquetipos es el del salvador o cuidador, caracterizado por la tendencia de una persona a proteger, cuidar y priorizar a los demás, o a alguien en particular por encima de sí mismo. Aunque este arquetipo tiene aspectos positivos como una mayor empatía, compasión y altruismo, Jung también advierte sobre los peligros de enfocarse exclusivamente en las necesidades de los demás, pues se corre el riesgo de ensimismarnos en el objetivo de cuidar o salvar a alguien a tal nivel que sacrificamos tiempo, esfuerzo y hasta nuestras propias necesidades y deseos para asegurar el bienestar de esa persona, lo que puede llevar a problemas como la codependencia emocional y la pérdida de la identidad. Si siempre priorizas las necesidades e ideas de otra persona por encima de las tuyas y te defines solo en función de tu relación con esa persona, puedes perder de vista quién eres realmente, y Betty es el vivo ejemplo de ello. Al final, la locura de Betty es el resultado de una combinación fatal de amor obsesivo, sacrificio extremo, uso imprudente de la magia y una lucha desesperada contra un destino inevitable. Su obsesión por salvar a Simon la llevó a tomar decisiones peligrosas y a perderse en el proceso. Al final, la misma devoción que la impulsó a intentar salvar a Simon fue lo que la llevó a perder su propia cordura, atrapándola en un ciclo de desesperación similar al de Simon. Justo en ese momento, la Betty del pasado le habla a la mujer mágica, sugiriendo que si trabajan juntas podrían salvar a Simon. Esta frase le da a la mujer mágica un momento de cordura, así que Cuerda decide adelantar la fecha del vuelo de Betty para evitar que conozca a Simon, con la esperanza de que esto cambie su destino y evite el sufrimiento, por lo menos de aquella Betty. Después de eso, la fuerte voluntad de Finn logró programar la telemetría de la cápsula para traer de vuelta a Jake, cosa que terminó inspirando a Betty para luchar hasta el final por Simon, y de alguna manera echó en saco roto todo el esfuerzo propio y de quienes la rodean por sacarla de esta obsesión. Por ello, al regresar, mientras el hombre rey felicita a Finn por lograr traer a Jake, y a Betty porque finalmente comprendió una lección crucial: a veces, por nuestro propio bien, es necesario aceptar la pérdida de lo que más queremos. Pero vemos que... Aprendí que debo trabajar más duro para recuperarlo. Se me ocurrió un plan. ¿Un plan? Para mí, para salvar a mi Simon. Golf funciona como entidad cósmica y maligna en el universo de Hora de Aventura. Es la representación del caos y la destrucción misma, conocido por su capacidad de deshacer la realidad y alterar el tejido del universo, siendo el ser más poderoso y destructivo de la serie. El plan de Betty consiste en raptar a Maya, una bruja, y junto con su magia obtener la energía suficiente para que el hombre rey, mediante un conjuro, pueda invocar a Golf, con la esperanza de usar su poder para recuperar a Margolds y Simon. Y justo cuando Finn había logrado evitar una guerra de niveles colosales entre Bonnie y su tío Gumball,
ve abrirse un portal donde descendía lentamente el ser más destructivo y caótico del universo. Jake, ¿qué es lo que estoy viendo? En medio del caos, el hombre rey cae del cielo y se dirige rápidamente hacia el rey helado, porque sabe que él es el único que puede detener a Betty, el único que puede sacar a Betty del trance y así desterrar a Golf. Así que junto con Finn vuelan hacia Betty. El rey helado, aún sin recordarla, trata de despertarla, y es Simon quien se encuentra en lo más profundo del rey helado quien logra despertarla. Betty, al notar que Simon intenta detenerla, se enoja tanto que hace explotar a Maya de la sobrecarga emocional, provocando una explosión que los lanza hacia el interior de Golf. ¡Finalmente! ¡Mi momento! El estómago de Golf digiere a cada persona capa por capa, reduciéndolos a su forma esencial. Así, el rey helado se transforma nuevamente en Simon, la mujer mágica regresa a ser Betty y la corona vuelve a su punto inicial. Al ver que Simon finalmente está a salvo de los efectos de la corona, Betty, con lágrimas en los ojos, le da un beso. Está feliz de por fin haber curado al amor de su vida. Mientras las paredes del estómago de Golf se cierran cada vez más, afuera y en medio del caos, Jake y los demás descubren que la debilidad de Golf, siendo la entidad del caos y la discordia, su punto débil es precisamente la armonía. Así que cantando abren un agujero hacia el estómago de Golf para poder salvarlos. Desde adentro, Finn y Simon no dudan en huir del peligro, pero Betty se detiene, pues aunque salieran, el mundo se acabaría si Golf no es desterrado. Así que aprovechando que la corona está en su estado de deseo inicial, Betty piensa en usar la corona para desterrar a Golf. Simon le dice que deje la corona, o que otra opción podría ser pedir el deseo afuera. Pero Betty, al temer que la corona se revierta y pierdan su oportunidad de salvar a todos, le da un último beso a su amado. Pero no puedo... Lamento haber echado todo a perder. ¡Espera! ¡Betty! ¡Betty! Ya casi sin tiempo, desea desterrar a Golf, pero no pasa nada. Intenta desesperadamente una y otra vez. Entonces comprende que su plan no funcionaría, pues el poder de Golf es mayor que el de la corona. Así que sin encontrar resultados y al borde de la muerte, solo puede pensar en lo único que le importa: que su prometido, Simon, esté a salvo. Como sea que tenga que ser. Deseo por el poder que Simon esté a salvo. Al pedir el deseo, Golf y Betty se convierten en uno. Supongo yo porque sería la única forma de alejar el caos de Simon. Ahora, Golf-Betty se aleja de Simon. Otro punto de vista del por qué Betty no pudo desterrar a Golf con el poder de la corona es porque, al igual que Gunther no pudo salvar a la Tierra de la caída del cometa, el deseo más profundo de Betty no era desterrar a Golf, sino salvar a Simon. Sería fácil decir que Betty tomó malas decisiones por culpa de su obsesión, pero creo que el problema es más complejo que eso. La psicóloga Elizabeth Kubler describió el duelo como una respuesta emocional, psicológica y en ocasiones física que una persona enfrenta tras la pérdida de alguien o algo importante en su vida. Kubler identificó 5 etapas cruciales en este proceso de duelo: negación, ira, negociación, depresión y finalmente la aceptación, a la cual esta última Betty claramente no llegó. Pero, ¿por qué no pudo aceptar la pérdida de Simon? La psicóloga Pauline Boss introdujo el concepto de duelo en situaciones donde la pérdida es incierta, es decir, cuando una persona sigue estando físicamente presente, pero su esencia, personalidad y memoria se desvanecen progresivamente. Boss denominó este tipo de duelo como duelo ambiguo o duelo anticipado. Este es el caso de Betty, ya que su prometido como tal aún sigue vivo, pero ya no es la persona que ella conoció y amó, pues ha perdido sus recuerdos, incluyendo la memoria de su relación juntos. Afrontar esta situación, donde su amado está presente físicamente pero ausente en términos de quién era, complica profundamente el proceso de duelo de Betty.
Y a diferencia de una muerte clara y definitiva, la naturaleza ambigua de esta pérdida hace que Betty no pueda encontrar un cierre emocional, quedando atrapada en un estado de duelo inconcluso. Además, es probable que Betty se sienta culpable por no haber estado con Simon cuando más la necesitaba, y quizás responsable del estado actual de Simon, lo que intensifica su dolor y dificulta aún más el proceso de duelo. Esta culpa, junto con la falta de una muerte clara, impide que Betty acepte completamente la situación y en su desesperación se aferre a la única opción que ve: salvar a Simon. Esta esperanza la mantiene en un estado de negación, evitando nuevamente que avance a la conclusión del duelo. Entendiendo todos estos factores que sufrió Betty, es totalmente comprensible que ella se aferre a la idea de salvar a Simon, y por ende haya hecho hasta lo imposible con tal de sanar a su prometido, pues en su insistencia de salvarlo, Betty no solo intenta ayudar a Simon, sino también sanar sus propias heridas emocionales y superar su dependencia, así como liberarse de la culpa que siente por la locura de su ser amado. Finalmente, después de toda una temporada del spin-off de Hora de Aventura, es decir, Fiona y Cake, en el último capítulo vemos como Simon llega a la dimensión de Golf Betty. Allí, a través de sus recuerdos, se reencuentran regresando al momento en que la detuvo. Y en esta ocasión, Simon prefiere ir con ella a Australia. Sin embargo, Betty le recuerda que no pueden cambiar las decisiones que tomaron en el pasado, pero a pesar de todo, ella no se arrepiente de haberlo conocido ni de haberlo dado todo por su prometido, pues Simon ha sido y siempre será el amor de su vida, y para ella, conocerlo y verlo a salvo ha hecho que todo valga la pena. La relación de Betty con Simon comenzó desde un lugar de admiración y amor genuino. Su profunda devoción por él, nacida del respeto por su trabajo y personalidad, es comprensible y en muchos aspectos saludable. Y cuando Simon se convierte en el rey helado, su deseo de curarlo se basa inicialmente en el amor que siente por la persona que él era antes de ser consumido por la corona. Hasta este punto, su motivación es clara: quiere recuperar al hombre que ama. Pero a medida que avanza la serie, se hace evidente que Betty ya no está impulsada únicamente por el amor, sino también por una obsesión implacable, haciendo que su objetivo de salvar a Simon a cualquier costo se convierta en un objetivo que la consume cada vez más. Es importante destacar que las extremas circunstancias que enfrentó Betty, como encontrarse en un mundo completamente distinto, sin conocer a nadie y donde su vida anterior ya no tenía relevancia, la llevaron a concentrarse en lo único que le quedaba: Simon. Tal vez si Betty hubiese tenido a alguien cercano o un amigo con quien hablar, su historia podría haber tomado un rumbo diferente, donde aceptaba su pérdida y continuaba su vida al lado del rey helado. Pero tristemente no fue así. Y es cuando Betty comienza a sacrificar su bienestar, su identidad e incluso la seguridad de otros, todo en nombre de salvar a Simon, que su obsesión se cristaliza. Es decir, que desde este punto su amor ha dejado de ser amor, pues el deseo de proteger y cuidar a su ser querido ha mutado a una obsesión destructiva que la empuja a la locura. Desde este capítulo de la serie, sus decisiones no son para nada sanas ni coherentes, pues Betty sacrifica su salud mental, su identidad y, finalmente, su humanidad en su intento desesperado de salvar a Simon, haciendo que su lucha se convierta en una sombra de sí misma, perdiendo de vista sus propios deseos, necesidades y su esencia como individuo. Además de su autodestrucción, su obsesión la lleva a tomar decisiones que son perjudiciales no solo para ella, sino también para otros personajes que se ven atrapados en una espiral descendente. Y justificar las acciones de Betty como actos de amor supremo es una forma de romantizar su obsesión, ignorando las consecuencias devastadoras de su comportamiento. Es crucial señalar que, aunque Betty veía la cura de Simon como su misión, es más adecuado entender este deseo como una manifestación de su desesperación y dolor, en lugar de considerarlo una meta personal. Comparar el deseo de curar a alguien con alcanzar una meta personal, como aprender a dibujar, resulta problemático, ya que esta idea pretende justificar las acciones de Betty, haciéndolas parecer como aceptables o razonables cuando en realidad no lo son, pues aunque sus acciones salvaron a su amado, es importante reconocerlas como lo que son:
comportamientos nocivos. Y es que la serie, en cierto modo, deja claro que para que una persona se enfoque de esa manera tan obsesiva en alguien, llegando a niveles autodestructivos, hay que estar mal de la cabeza. Literalmente. Asimismo, presentar su amor como una fuerza poderosa pero al mismo tiempo peligrosa, o decir que su amor logró conseguir lo inconseguible y pretender mostrar esto como un ejemplo a seguir, me parece profundamente inadecuado porque minimiza la gravedad de su deterioro mental, sus acciones nocivas y romantiza su sufrimiento, dándonos una idea equivocada de lo que es el amor. Por eso me parece fundamental reconocer esta historia como lo que es, una tragedia. Un amor genuino, saludable, implica aceptar las limitaciones y las realidades de la situación. En el caso de Betty, lo más saludable para ella hubiera sido dejar a Simon, aceptar su pérdida y avanzar con su vida. Sin embargo, lastimosamente su incapacidad para hacerlo la llevó a la autodestrucción. Cuando Simon le propuso matrimonio y Betty aceptó compartir su vida con él, prometiéndose amor eterno y apoyo mutuo en la salud y la enfermedad, su amor fue verdaderamente incondicional. Sin embargo, la historia de Betty nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre amar a otra persona de manera saludable y cuidarnos a nosotros mismos. Nos insta a amar con todo el corazón y a cuidar a quienes amamos, pero sin sacrificar nuestra salud emocional y psicológica. El amor puede ser poderoso y gratificante, pero debe ser sano y mutuo, sin que implique la autodestrucción. El tiempo y esfuerzo dedicados a una relación valen la pena cuando el amor se basa en el respeto y el equilibrio, tanto hacia el otro como hacia uno mismo. Es completamente natural perder a alguien que amamos y también es normal sentir que el corazón se rompe cuando esto sucede. Aunque puedas sentir que nunca superarás del todo esa pérdida, lo hermoso es que esa persona seguirá estando en el recuerdo que dejó en tu corazón y en las lecciones que te enseñó. Sé que el dolor puede ser inmenso, pero el duelo es una manera de honrar a esa persona, porque el duelo es la expresión natural del amor hacia lo que extrañamos. El duelo y el amor están profundamente conectados. No puedes tener uno sin el otro. Desde esta perspectiva, el duelo nunca termina del todo, porque el amor tampoco lo hace. Como aprendí de Betty, el duelo es el precio que pagamos por amar. Aún así, no desearía haber amado menos, porque el dolor de la pérdida nunca supera la alegría de haber tenido a esa persona en mi vida. Fuiste una experiencia maravillosa. Tú fuiste todo para mí. Si llegaste hasta este punto del video, en serio te quiero dar las gracias. Créeme que si no fuera por ti, el canal no sería lo que es. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal. Recuerda que esta es solo mi opinión y que solo soy un chico tratando de hacer videos en internet. Hasta luego.